La historia comienza con un intercambio de mensajes de texto en sus teléfonos. Miyuki le envía un mensaje a Eiji disculpándose. Dice que surgió algo con las actividades de su club y que no podrá asistir a su cita. Eiji responde que lo entiende y que está bien, diciéndole que no se preocupe y deseándole suerte con su práctica. La escena cambia a un joven llamado Ano Ei. Está sentado solo en un tren. Luce triste y decepcionado mientras sostiene su celular. Eiji piensa para sí mismo que esa se suponía que sería su cita especial de aniversario. Mientras está en el tren, Eiji empieza a pensar en su novia, Amada Miyuki. Ella es su amiga de la infancia y él le confesó sus sentimientos en la última Navidad. Para él, Miyuki es como un ídolo que siempre ha admirado. Cree que si no fueran amigos de la infancia, probablemente nunca habría tenido el valor de hablarle, y mucho menos de salir con ella. Han pasado 6 meses desde entonces, pero como Eiji es muy tímido, ni siquiera se han besado todavía. No puede creer que ella haya cancelado su primera cita oficial como pareja. Se había esforzado mucho para ese día. Eiji se encuentra en una calle bulliciosa rodeado de otras personas. Se detiene y mira hacia un edificio, pensando. Se da cuenta de que es el cine al que se suponía que iría con Miyuki. Su mente empieza a divagar y se imagina dentro del oscuro cine, sentado al lado de Miyuki. De repente vuelve a la realidad, sonrojado y nervioso. Se pregunta por qué está soñando despierto con esas cosas. De pronto, Eiji pone una expresión confundida. Mira hacia un lado y ve a una pareja besándose cerca de una puerta. Piensa para sí, espera un segundo. Mira a su alrededor y se da cuenta de que está en la zona de los hoteles del amor. Su rostro se pone completamente rojo, lleno de sorpresa y vergüenza. La mente de Eiji sigue divagando. Se imagina en una habitación de hotel con Miyuki. En su fantasía, Miyuki tira de su ropa con nerviosismo. Con una expresión avergonzada, se sienta al borde de la cama, luciendo dudosa. Eiji vuelve a la realidad sintiéndose un idiota por sus pensamientos. Decide que probablemente lo mejor sea simplemente irse a casa. Pero justo cuando se da vuelta, ve a su novia, Miyuki, con otro chico. Miyuki sonríe feliz aferrada al brazo del otro. Eiji queda completamente paralizado. Apenas puede decir su nombre, preguntándose si de verdad es Miyuki. Finalmente, Miyuki lo nota y su rostro se llena de puro asombro. Balbucea su nombre. Luego le pregunta por qué está allí. De pronto, dominado por la rabia y el dolor, Eiji se lanza hacia ella y le agarra el brazo con fuerza. Miyuki grita, diciendo que le está haciendo daño. Él empieza a balbucear una disculpa. Sin dudarlo, el chico rubio le da un fuerte puñetazo en la cara. El golpe lanza a Eiji hacia atrás, tirándolo al suelo. El chico rubio lo enfrenta con furia, preguntándole qué diablos cree que está haciendo con su chica. Eiji responde preguntando de qué habla y dice que ella fue quien lo engañó. Con una sonrisa cruel, el chico rubio le pregunta si es algún tipo de acosador. Luego le dice a Miyuki que le diga algo también. El chico sigue burlándose, diciéndole a Eiji que Miyuki solo está saliendo con él porque son amigos de la infancia. Revela que Miyuki lo encuentra aburrido y que sus manos sudorosas le dan asco. Con el corazón roto, Eiji mira a Miyuki, pero el chico da el golpe final. Dice que Miyuki siempre dice ese tipo de cosas cuando están en la cama juntos. El rostro de Eiji se llena de horror y desesperación. Está congelado, tratando de procesar lo que acaba de oír. Se lleva una mano al pecho en estado de shock. El chico rubio se vuelve hacia Miyuki y le pregunta cuál es el problema. Con sarcasmo, dice que si ella quiere tanto a Eiji, no le importa terminar todo en ese mismo momento. Con una vigada furiosa, el chico rubio le da un ultimátum. Le exige que elija, o rompe con él, o rompe con Eiji. Miyuki empieza a llorar, mordiéndose el labio con angustia. Con una expresión desesperada, se vuelve hacia el chico rubio. Le suplica que no la deje, gritando que no puede seguir viviendo si él la abandona. Él le acaricia la cabeza, le dice que, mientras ella lo entienda, eso es suficiente. Pero no se detiene ahí. Se vuelve hacia Miyuki y le exige que diga en voz alta y claro quién es Eiji. Miyuki mira a Eiji. Con el rostro en sombras empieza a hablar. Dice que Eiji fue su amigo de la infancia,
pero ahora lo describe como pegajoso y posesivo, como un acosador. Con una sonrisa perturbadora, continúa con su cruel mentira. Lo llama un novio horrible y abusivo. Eiji la mira, con los ojos abiertos de puro horror, apenas puede pronunciar su nombre. El chico rubio le dice a Miyuki que lo deje todo claro para Eiji. Lo llama un acosador delirante. Miyuki, de pie junto al otro chico, se vuelve hacia Eiji. Se disculpa y dice que ya no puede estar con él. Luego añade una última y dolorosa orden. Le dice que tampoco le hable en la escuela. Eiji se queda allí completamente roto y vacío. Desde ese día, su vida diaria, antes feliz, comenzó a desmoronarse. La escena cambia a un restaurante llamado Anno Kitchen. Eiji entra con el rostro sombrío. Un joven con un pañuelo en la cabeza y una mujer están trabajando en el mostrador. El joven lo saluda con alegría, dándole la bienvenida. La mujer sonríe y comenta que llegó temprano a casa. El joven le pregunta si se saltó el almuerzo y se ofrece a prepararle algo para comer. Eiji responde cortantemente que está bien y les agradece. Después de ese día, Eiji quedó en estado de shock y terminó acostado en la cama. Lo único que podía hacer era esperar a que el tiempo pasara, sintiéndose perdido e impotente. La mujer de la cocina aparece en la puerta de su habitación. Pregunta si no va a comer. Él confirma que sí. Esta escena se repite una y otra vez. Eiji seguía teniendo las mismas pesadillas horribles. La pesadilla continúa, mostrando un cielo oscuro y aterrador. Ve una escena en la que Miyuki está siendo abrazada por su senpai. En otra escena, Miyuki está en los brazos de su senpai. Ella dice que Eiji es repugnante, que malinterpretó su amistad de la infancia y se volvió posesivo. Se ve a sí mismo pequeño e indefenso, atrapado detrás de un vidrio. La voz del senpai le dice a Miyuki que se olvide de ese tipo espeluznante y que se concentre en él. La voz de Miyuki responde que sí. Eiji está atrapado en una pesadilla, suplicando que se detenga. De repente, se despierta en su cama en pánico. Se sienta aterrorizado. Se había vuelto tan temeroso que incluso tenía miedo de quedarse dormido. En la escuela, las cosas también son difíciles. Un amigo de Eiji le pone un brazo encima de forma amistosa. Le pregunta con alegría si hay algo nuevo con Amada-san. Eiji se muestra incómodo y fuerza una sonrisa sin saber qué decir. Eiji ve a Miyuki con su amiga. Está observando a Miyuki, que tiene la espalda hacia él. Miyuki se gira y ve a Eiji pareciendo sorprendida al decir su nombre. Su amiga le dice que no se involucre más con Miyuki. Al mismo tiempo, llama a Eiji un abusador repugnante. Luego le dice a Miyuki que se vaya con ella y la jala del brazo. Con una mirada enfadada y protectora, la amiga amenaza a Eiji. Le advierte que si sigue acosando a Miyuki, no se lo va a permitir. Mientras se alejan, dice que Miyuki debe ignorar adecuadamente a acosadores como él. Eiji observa con una mirada sombría y derrotada. La escena cambia nuevamente, volviendo al restaurante de su familia, All Kitchen. Más tarde, en su habitación, Eiji está sentado en la cama y toma su teléfono bruscamente. Mira la pantalla con una expresión de horror. Ve un correo de una cuenta desconocida. El mensaje es simple y brutal. Le dice que muera y lo llama asqueroso. La pantalla del teléfono muestra una lista de otros mensajes de odio. Lo llaman bastardo abusivo. Otro mensaje lo llama idiota violento, antes de cortarse. Los mensajes de odio siguen inundando la pantalla de su teléfono. Lo llaman acosador violento y el peor tipo de persona. Los insultos resuenan en su mente, llamándolo traidor y diciéndole que muera. Con el rostro retorcido por el horror, Eiji no puede entender qué está pasando. Piensa desesperadamente que no hizo nada para merecer eso. Se levanta de la cama en un estallido de agitación y angustia. La avalancha de mensajes continúa, diciéndole que no vuelva nunca más a la escuela. Lo llaman una desgracia y basura, exigiendo que se rinda. Al día siguiente en la escuela, Eiji camina por el pasillo. Vacila frente a la puerta de su salón de clases, con la mano temblando.
Se dice a sí mismo que está bien, que actúe como si fuera un día normal. En cuanto entra al salón, todos los estudiantes se giran y lo miran, creando un silencio tenso. Eiji camina hacia su escritorio y se sienta de golpe. Se queda congelado en su asiento, con el rostro paralizado por el horror. Se siente rodeado por las miradas de odio y las palabras de desprecio de sus compañeros. Los insultos vienen de todas partes, diciéndole que desaparezca. Lo llaman repugnante e insoportable. Otros dicen que es lo peor y una basura. Piensa para sí que no hizo nada para merecer eso. De repente, la amiga de Miyuki golpea con fuerza su escritorio. Le grita que se calle, llamándolo criminal. Dice enfadada que no hay forma de que Miyuki haya mentido. Eiji está conmocionado. Ella añade que incluso el senpai del club de fútbol dijo que lo vio todo. Eiji se da cuenta de la dura realidad de la situación. 2 celebridades escolares contra un criminal como él. Con una mirada de convicción, ella declara que cualquiera sabría a quién creerle. Eiji baja la cabeza, completamente derrotado. Piensa para sí que ya no quiere escuchar nada más. Apoya la cabeza en su escritorio. Desesperado, pregunta por qué todo tuvo que terminar así. Mientras los demás estudiantes se divierten en el aula, riendo y bromeando, Eiji se sienta solo en un banco afuera, comiendo su almuerzo. Mira su teléfono cuando aparece una notificación. El mensaje dice que la reunión del club de hoy fue cancelada repentinamente, así que no hay necesidad de asistir. Eiji piensa que ya no queda nadie en clase en quien pueda confiar. Decide ir a la sala del club de todos modos. Piensa que quizás, a pesar de la cancelación, alguien podría estar ahí para hablar. Detrás de la puerta, escucha a sus compañeros del club hablando. Una persona pregunta si el otro se aseguró de mentirle a Ono y decirle que la reunión fue cancelada, diciendo que le mandaron mensaje durante el almuerzo y que da miedo solo verlo. Uno de ellos pregunta qué hacer con el borrador que Eiji dibujó. El otro responde fríamente que ya lo tiraron. Entonces se escucha la razón de su desprecio. Dicen que ni siquiera tiene talento, pero aún así se esfuerza mucho en su manuscrito. Su cruel conclusión resuena en la mente de Eiji. Creen que es seriamente patético. El rostro de Eiji está cubierto de lágrimas. De repente, se le ocurre una idea. Piensa que quizás el profesor Ayaz está todavía en el aula. Va hacia allá, pero se detiene en la puerta cuando escucha voces. Ve a la amiga de Miyuki hablando con el profesor. Ella dice que cree que Miyuki ha estado muy preocupada últimamente. El profesor comenta que es raro que Miyuki tenga algún problema y le pregunta a Hiaki si se involucró porque es demasiado amable. Miyuki simplemente dice que no está bien. Eiji corre por el pasillo. Recuerda las palabras alentadoras de su profesor. Llega a su casillero. Dentro encuentra otra nota horrible. La nota lo amenaza, advirtiendo que si se queja, irán al negocio de su familia. La escena muestra el final del día escolar con los estudiantes yéndose a casa. Eiji se ve corriendo lejos de la escuela. Regresa al restaurante de su familia, y la campanilla de la puerta suena suavemente. La mujer que está adentro lo recibe y le pregunta si hoy no hubo club. Comenta que lo entiende, diciendo que fue cancelado. En el último minuto, con una mirada preocupada, ella nota que él no ha estado bien últimamente. Le dice que se asegure de descansar adecuadamente. Egg le da las gracias. La madre de Egg le dice que, aunque él y su hermano estén cansados, los niños no tienen que preocuparse por sus padres. Su hermano está de acuerdo, diciéndole que solo debe disfrutar de la escuela. Eso es todo lo que necesita hacer. Egg sabe que desde que su padre murió, su madre nunca ha llorado frente a ellos. Siempre sonreía para que no se preocuparan. Su hermano mayor también ha hecho todo lo posible para proteger a la familia y el negocio en lugar de su padre. Con una sonrisa decidida, Egg acepta que hará su mejor esfuerzo. Cree que mientras él siga aguantando, nadie más tendrá que ser infeliz. La escena cambia a la habitación de Miyuki temprano en la mañana. Está sentada sola en su cama, incapaz de dormir. Desde aquel día no ha podido descansar. Sigue pensando que tal vez ese día fue solo un sueño. Se pregunta por qué las cosas tuvieron que terminar así. Imagina lo que podría haber pasado si el senpai Kondo no hubiera estado ahí.
Piensa que tal vez se habría aferrado a Egi llorando y diciendo que no quería romper. Cuando vio cómo Egi estaba siendo acosado, casi comenzó a llorar también. Pero se dice a sí misma que no puede llorar. Cree que ella es la que no tiene derecho a llorar. Sus amigas malinterpretaron la situación pensando que era solo por inexperiencia y le presentaron a Kondo-senpai. Miyuki recuerda que intentó rechazarlo, pero Kondo-senpai era la estrella del equipo de fútbol, atlético e inteligente. También era guapo y amable. A diferencia de ella y Egi, que eran el primer amor del otro, Kondo-senpai tenía una visión más madura de las relaciones. Para Miyuki, él parecía increíblemente atractivo. Él coqueteaba con ella, diciendo que era obvio que cualquier chico estaría interesado en una chica tan linda como ella. Incluso bromeó diciendo que si fuera él, ya habría intentado algo, y luego se rió diciendo que era una broma. Siempre atento, le preguntó si quería otra bebida y se ofreció a conseguirla por ella. Con una mirada seria le dijo que era muy atractiva y que tal vez Egi simplemente estaba intimidado por eso. La escena del recuerdo continúa con la ciudad de fondo. Kondo-senpai se acerca a Miyuki y la besa apasionadamente. Miyuki piensa en todo lo que debería haberle dado a Egi. Se da cuenta de que no tardó mucho en que Kondo-senpai se lo arrebatara todo. La escena continúa en un dormitorio. Con una sonrisa confiada, Kondo-senpai le dice que está bien. Dice que si alguien no intenta nada con una novia tan atractiva como Miyuki, es culpa de esa persona. Continúa con su manipulación, insistiendo en que ella no tiene la culpa. Le dice que fue Egi quien falló como hombre. Miyuki piensa que ella debió haber sido el blanco perfecto para él. Admite que una parte de ella se sintió conforme con la culpa. Una vez que se volvió completamente dependiente, sintió que no había vuelta atrás. Sugiere salir el día 30 ya que la reunión del club fue cancelada. Miyuki intenta explicarle con duda que ese día es el cumpleaños de Egi. Kondo-senpai reacciona con desprecio. Mirando su teléfono, dice que no importa y que simplemente invitará a otra chica. Totalmente en shock, Miyuki apenas puede reaccionar. Kondo-senpai entonces vuelve la situación contra ella. La acusa de siempre poner a Egi en primer lugar, haciéndola sentir culpable. Dice que está cansado de perseguirla y que deberían terminar. Con expresión de pánico, Miyuki le ruega que espere y le pregunta de qué está hablando. Él lo termina diciendo que así ambos podrán ser más felices. Ella pensaba que Egi la perdonaría, confiaba en su amabilidad, y por eso eligió al senpai. Siempre había pensado que se casaría con Egi. Él era la persona con la que había pasado más de 10 años, su destinado. Sintió que necesitaba confesar todo a todos, pero la mujer dentro de ella susurraba lo contrario. Sabe que fue ella quien mintió y traicionó, pero está aterrada de perderlo todo. Al día siguiente en la escuela, la vida de Egi se había vuelto una pesadilla constante. Le pisaban y ensuciaban los zapatos. Encontró su pupitre vandalizado con basura y notas de odio que le decían que se muriera. Mientras caminaba por el corredor, escuchó a sus compañeros hablar de él. Un grupo de chicos comentaba que él era el tipo violento y repugnante, diciendo que sentían pena por la pobre Amada-san. 2 chicas también hablaban de él. Una dijo que Kondo-senpai era genial por deshacerse de él, y la otra dijo que ni siquiera quería hablar con Egi. Entró a un aula y miró al pizarrón. Para su horror, estaba cubierto de palabras crueles y fotos suyas. Había fotos de Egi, incluso una foto del restaurante de su familia. Se dio cuenta horrorizado de que por su culpa, su familia y el tienda de su padre ahora estaban en peligro. No dejaba de preguntarse por qué. Abrumado por la rabia y el dolor, Egi golpeó la pared con todas sus fuerzas. Gritó desesperado queriendo saber por qué. De repente apareció Kondo-senpai, con una sonrisa cruel y satisfecha en el rostro. Se burló de Egi preguntando cómo se sentía, llamándole un chico criminal. Con el rostro retorcido por la furia, Egi lo enfrentó. Le exigió saber por qué diría una mentira tan horrible. Con una sonrisa sádica y malévola, Kondo-senpai reveló su verdadera motivación. Le dijo a Egi que lo hizo todo simplemente porque era divertido.
Se burló, diciendo que ver a Eggy perder a su novia y todo lo demás fue un gran espectáculo. Continuó con su cruel ataque, culpando a Eggy. Dijo que fue culpa de Eggy por pensar que alguien como él podría estar con Miyuki. Sugirió que Eggy simplemente debería dejar la escuela. Con una sonrisa amplia y malvada, admitió abiertamente que le encanta arruinar la vida de las personas. Destrozado por la verdad, Eggy se desplomó. Cayó a las rodillas al suelo en total desesperación. Ahora sentía que todo estaba perdido. La escena cambia a la enfermería de la escuela. Una enfermera con una expresión preocupada está al lado de la cama de Eggy. Dice que notificará a su maestro por si acaso. Con la cabeza baja y completamente derrotado, Eggy le da las gracias. Se sienta en la cama mirando al vacío, con los ojos sin vida. Una última y terrible realización se asienta en su mente. Nadie va a ayudarlo. Eggy piensa en cómo incluso los profesores creerán más en la inteligente y capaz Miyuki que en alguien como él. Siente que ni siquiera puede hablar con sus padres o su hermano sobre lo que está pasando. Después de haber sido traicionado por Miyuki, su mejor amiga y novia, siente completamente terminado. Con 1 año y medio hasta la graduación, se pregunta cómo se supone que va a sobrevivir a todo esto. De repente, recibe un nuevo mensaje en su teléfono. Es del presidente del club, y sus ojos se abren con puro horror. El mensaje dice que después de lo que Amada dijo que él hizo, los otros miembros del club están demasiado asustados. Le pide a Eggy, en nombre de todos, que deje de venir al club. Las lágrimas brotan por el rostro de Eggy mientras lee el mensaje final diciéndole que deje de ir al club. Piensa desesperadamente que no es verdad. Llora, insistiendo para sí mismo que no hizo nada malo. El dolor final es abrumador, y se arroja a la cama, completamente derrotado. Mira su teléfono y descubre la traición final. Sus antiguos amigos lo han bloqueado. Eggy llora incontrolablemente. Su rostro está contorsionado en pura agonía y desesperación. Más tarde, habla con su profesor. Se disculpa por los problemas y dice que ahora está bien. El profesor simplemente le dice que se cuide. Eggy se sienta solo tratando de seguir adelante. Decide que por ahora solo se acostumbrará a la situación. Espera que su corazón se entumezca ante la crueldad de las personas. La escena lo muestra sentado en la parte superior de una escalera, completamente derrotado. Cree que si solo aguanta, las palabras crueles seguirán resonando en su mente. Mientras Eggy se sienta solo, su mente se inunda de insultos. Se sienta en la parte superior de las escaleras, mirando fijamente la puerta que lleva a la azotea. Un pensamiento terrible comienza a formarse en su mente. Extiende la mano hacia el pomo de la puerta. Se pregunta si saltar desde la azotea ahora haría todo más fácil. Eggy sube a la azotea. Su silueta oscura se perfila contra el cielo brillante. En ese momento, una chica aparece en la azotea. Eggy mira hacia arriba, su rostro en blanco y sin esperanza. Fue entonces cuando la conoció. Una chica con cabello rubio y ojos verdes estaba frente a él en la azotea de la escuela. La chica que cambiaría su destino. Parte 2. El segundo capítulo comienza en la azotea de la escuela. Eggy está parado ahí, su expresión vacía y derrotada. La chica lo mira directamente y le pregunta quién es. Eggy se presenta, diciendo que es Aea1 Eggy, un estudiante de segundo año. Inventa una excusa, explicando que estaba saltándose clases y vagando por la escuela. Dice que terminó ahí por casualidad. Piensa para sí mismo que no puede decir la verdad, que vino ahí para saltar del techo. Ella lo reconoce y lo llama Aono-senpai. Eggy se da cuenta de quién es la chica. Su nombre es Ichijo. Recuerda que es la estudiante prodigio que ocupó el primer lugar en los exámenes de ingreso del año pasado. Con su personalidad gentil y belleza encantadora, rápidamente se convirtió en la celebridad de la escuela justo después de inscribirse.
Escuchó que varios chicos de diferentes clases ya se le han confesado a Ichijou. Ichijou parece irritada por la presencia de Egi, preguntándose por qué tuvo que aparecer ahora de todos los momentos. Egi trata de explicar que solo quiere un lugar donde esconderse hasta que termine el descanso del almuerzo. Menciona los terribles rumores sobre él y educadamente le pide que lo deje quedarse solo. Su respuesta es un firme no. Declara enojada que el lugar es suyo y que no lo va a ceder. Egi le pregunta si está segura, recordándole los rumores sobre él. Ichijou confirma que sí, está al tanto de ellos. Aún así, con una expresión enojada, insiste en que su respuesta sigue siendo no. Egi está completamente sorprendido por su actitud. Ella suspira, luciendo irritada, y dice que, como ya mencioné, conoce los rumores. Son solo eso, rumores, y que no ha visto ninguna de esas cosas con sus propios ojos. Continúa comentando que, en el final, el amor es casi como una enfermedad. Pregunta por qué la gente cree una historia unilateral contada por solo una persona. Dice que hoy en día, la gente cree solo lo que quiere cuando lo quiere. Termina declarando que es asqueroso señalar con el dedo a alguien sin saber si es verdad o no. Egi mira hacia abajo con un destello de esperanza. Vacilantemente le pregunta si eso significa que ella le cree. Ichijou responde firmemente. Dice que no. No es cuestión de creer o no. Con los brazos cruzados declara con convicción que juzgarlo basándose en chismes unilaterales y sesgados está simplemente muy mal. Sus palabras golpean fuerte a Egi. Sus ojos se abren con pura sorpresa y shock. Con lágrimas en los ojos y una mirada de puro alivio, Egi simplemente dice, gracias. Completamente desconcertada, los ojos de Ichijou se abren. Con una mirada enojada, le pregunta a Egi por qué le está agradeciendo a ella, especialmente a ella. Se ríe un poco y le dice a Ichijou que si no entiende, está bien. La escena lo muestran solos en la azotea de la escuela. De repente, una lluvia fuerte comienza a caer sobre ellos. Egi sugiere que entren para no resfriarse. Ichijou, sin embargo, le dice bruscamente que lo deje en paz. Con su rostro mojado se ve aún más irritada. Le grita a Egi, furiosa. Le pregunta si todavía no entiende. Con una expresión frustrada grita queriendo saber por qué está ahí sola. Egi, completamente confundido por su comportamiento, pregunta cuál es la razón. Ichijou le dice que no necesita preocuparse. Continúa diciendo que no importa si se resfría por la lluvia. Con una voz desolada, explica la razón. Dice que para ella, mañana simplemente no existe. Egi queda completamente paralizado. Egi entra en pánico y la sigue pidiéndole que espere. Con su rostro empapado y lleno de angustia, Ichijou se vuelve hacia él. Le grita que la deje en paz. Le pregunta enojada qué parte de su deseo de morir no entiende. En un movimiento desesperado, Egi se precipita hacia adelante y agarra fuertemente su muñeca a todo pulmón para que se detenga. Mientras la lluvia cae a cántaros, Ichigo lucha por liberarse, su rostro lleno de pánico. Con una expresión determinada, Ari grita, «Ya es suficiente». De repente, Ichigo se resbala en el suelo mojado, perdiendo el equilibrio. Grita sorprendida mientras comienza a caer. En un movimiento rápido, Agi se lanza hacia adelante y la atrapa, pero ambos chocan fuertemente contra la valla en el borde de la azotea. Enojada, Ichigo le exige saber por qué la protegió. Comienza a decir que si la barandilla hubiera estado oxidada, pero él la interrumpe, diciéndole que se calle. Él estalla con una respuesta emocional. Dice que no cree que haya ninguna razón para no ayudar a alguien. Agi entonces le grita una propuesta sorprendente. Dice que si ella quiere morir tanto, entonces al menos debería pasar este último día con él. Continúa gritando que deberían faltar a clases juntos. Ichigo reacciona en total shock. Ichigo le grita a Agi, irritada por su sugerencia de faltar a clase. Le pregunta si siquiera entiende la gravedad de la situación. Después de desahogar su frustración, Ichigo parece resignarse a la situación. Dice que supone que no tiene mucha opción. Luego, sentado en el suelo empapado por la lluvia,
Agi hace una confesión impactante. Revela que él también llegó ahí pensando en morir. Añade que, sin embargo, nunca imaginó que terminaría impidiendo que una compañera se quitara la vida. Sus palabras dejan a Ichigo completamente atónita. Agi permanece sentado en el suelo simplemente observándola con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una leve sonrisa. Ella está de acuerdo con él. Dice, sí, así es como es. La escena muestra a Agi e Ichigo sentados juntos en la azotea, lado a lado. La lluvia continúa cayendo, pero un momento de calma y comprensión pasan entre ellos. Más tarde deciden dejar la azotea. Agi sugiere que por ahora deberían entrar. Ichigo está de acuerdo con él. Agi le ofrece un pañuelo a Ichigo, diciéndole que lo use. Ichigo duda, pero Agi insiste en que lo tome. Con una expresión ligeramente avergonzada, lo acepta y le agradece. Mientras se seca, Ichigo se sonroja y le pide que no la mire de esa manera. Agi rápidamente aparta la mirada, disculpándose. Luego vuelve a mirarla. Ella parece un poco tímida mientras usa el pañuelo para secarse. Ichigo lo molesta diciendo que la está mirando de manera inapropiada, justo después de que le dijera que no lo hiciera, llamándolo acoso. Agi se pone nervioso y se disculpa. Luego, con un tono más calmado, Ichigo pregunta qué van a hacer ahora. Se vuelve hacia él con una sonrisa sutil. En un tono burlón, dice que, como él la invitó a faltar a clase, debe tener algún tipo de plan. Con una sonrisa, Agi admite que no tiene ningún plan. Explica que solo lo dijo por desesperación. Agi piensa para sí mismo. Así que, así es como se ve su sonrisa. Menciona que, por lo que escuchó de algunos compañeros de clase que se le confesaron, Ichigo muestra su desdén por esas confesiones. Pregunta, ¿por qué la gente piensa que saldría con tipos tan raros? Continúa diciendo que ser abordada de la nada por algún tipo que acaba de conocer es espeluznante. Suspiró, viéndose decepcionada. Con una expresión seria, confronta a Agi directamente. Lo acusa, preguntándole si solo está interesado en su apariencia o su estatus. Agi recuerda los rumores que escuchó. Piensa que esto es lo que la gente decía sobre ella, que pisoteaba los sentimientos de los chicos que se le confesaban. Se sorprende ya que pensó que ella rechazaría su idea de faltar a clase. Más tarde los dos están sentados juntos. Ichigo se acerca y le ofrece una pequeña bolsa. Dice que es una recompensa por lo que hizo. Agi e Ichigo se sientan juntos en la azotea. Él comienza a agradecerle, pero su estómago gruñe fuertemente, interrumpiéndolo. Completamente embarazado, Agi comienza a hurgar en su bolsa. Se siente aliviado cuando encuentra un onigiri, una bola de arroz. En un gesto amistoso, le pregunta a Ichigo si quiere la mitad. Ichigo acepta felizmente. Toma un pequeño bocado del onigiri y dice que está delicioso. Ichigo pregunta si el onigiri es de atún con mayonesa. Agi confirma entusiasmado, explicando que es un clásico de tienda de conveniencia. Se sorprende de que nunca lo haya probado antes y le pregunta en serio, ¿es en serio que nunca lo has probado? Con una mirada de asombro, Ichigo pregunta si ¿todos realmente comen estas cosas tan sabrosas? Agi le sonríe ampliamente. Con una expresión feliz, confirma que sí y añade que hay mucho más ahí afuera. Dice que morir sin conocer tales tesoros sería una verdadera lástima. Ichigo se ve pensativa, con una expresión suave y un ligero rubor en su cara. Con nueva energía, declara que realmente está delicioso. Aprieta su puño con determinación, diciendo que ahora está curiosa. Con una sonrisa, Agi le hace una invitación sorprendente. Le pregunta si quiere ir a su casa. Completamente nerviosa y sorprendida, Ichigo apenas puede reaccionar. La escena muestra a los dos dejando la azotea y caminando por el corredor. Ichigo le pregunta cómo van a salir de la escuela. Señala que la entrada principal está cerrada. Agi reacciona indignada, señalando que lleva una falda. Con una sonrisa, Agi dice que estaba bromeando, y que lo sabe. Ichigo hace un sonido de desdén, claramente no muy divertida por la broma. Agi entonces explica que hay una puerta de hierro junto a la entrada principal.
usando un diagrama simple, expone su plan. La puerta se puede desbloquear desde adentro y se cierra automáticamente. Eso significa que, aunque no puedes entrar desde afuera, es fácil salir desde adentro. Ichigo, con una mirada sospechosa, pregunta, ¿cómo sabe acerca de la puerta? Agi la molesta, diciendo que una estudiante modelo no sabría tales cosas. Añade que faltar a clase de vez en cuando no mata a nadie. Con una expresión determinada, Agi dice, está bien. Y que deberían intentarlo. Toma la mano de Eigo y comienza a caminar. Ag se ve visiblemente avergonzado mientras sostiene la mano de Icho. Ichijou le pregunta por qué se está sonrojando tanto y le dice que se apure. Él le pregunta si está segura de esto, tomando de la mano a un chico que acaba de conocer. Ella admite que decir que se siente cómoda sería una mentira, pero añade que si fuera en una obra de teatro o una película sería totalmente normal. Con su rostro sonrojado, Ichijou hace una confesión sorprendente. Le dice a Ag que, por cierto, es la primera vez que toma la mano de un chico y le dice que lo aprecie. Completamente desconcertado por su confesión, Ag apenas puede contenerse. Con nueva determinación, ella lo tira de la mano y dice, «Hagamos esto». Ag piensa para sí mismo que ahora realmente se va a convertir en un tomate. Mientras huyen de la escuela tomados de la mano, una voz grita en la distancia. La voz pregunta qué están haciendo los dos, pero siguen corriendo, sin mirar atrás nunca. Es como si estuvieran dejando el pasado atrás y mirando hacia el futuro. Parte 3. La chica, con su rostro oculto por la sombra de su cabello, se cuestionó en silencio por qué estaba tratando de faltar a clases con alguien que acababa de conocer. Recordó cuántas veces había escuchado esas mismas palabras durante confesiones. Te protegeré. Pero esas frases solo despertaban un trauma profundo dentro de ella. No quería escucharlas más. Recordó a todos esos chicos que habían tratado de conquistarla, prometiendo protección. Pero era exactamente por eso que siempre se sentía sofocada. Sin embargo, Aono Senpai era diferente. Nunca usó esas palabras que tanto odiaba. Era un chico tan amable que incluso la preocupaba. Pensó que tal vez si se quedaba a su lado podría escapar del infierno en el que vivía. Entonces la escena cambió. Un joven de cabello claro apareció entre flores y arrogancia. Su nombre era Kondo. Sí. Declaró con confianza que él era el centro de ese mundo. Recordó su vida perfecta. Su padre era un concejal de la ciudad influyente. Él mismo había ingresado a una escuela prestigiosa, una de las 3 mejores de la prefectura. Ahí se convirtió en el as del equipo de fútbol, llevando incluso a un equipo débil al torneo nacional. Gracias a su talento atlético, podía ser el núcleo de cualquier equipo. Tenía altura, buena apariencia e inteligencia. Desde la infancia, incluso con poco estudio, siempre se destacaba. Naturalmente, siempre había sido popular desde la escuela primaria. Desde su primera novia en el 3er año de primaria, nunca había estado sin chicas. Siempre estaba rodeado de ellas, manteniendo relaciones sin esfuerzo. Pero lo que nunca olvidó fue algo que pasó en 8º grado. En ese momento, el chico, considerado el otaku de la clase, estaba saliendo con la ídola del grupo. Una relación pura, casi irritante entre amigos de infancia que creían que se casarían en el futuro. Kondo lo observaba con desdén. Como era de esperar, la chica pronto se enamoró de él, abandonando a su exnovio. Dijo que estar con ese otaku había sido la mayor vergüenza de su vida. Lo llamó asqueroso y patético. Mientras tanto, el otaku mismo lloró en desesperación recordando cómo ella una vez había prometido casarse con él. No era más que una broma cruel. Kondo y los demás rieron diciendo que era absolutamente divertido. Incluso grabó los insultos de la chica y se los reprodujo al chico traicionado solo para divertirse aún más. Para Kondo, ese momento, cuando su deseo de conquista se satisfacía, traía una sensación irresistible de placer. Desde entonces, llegó a amar robar las mujeres de otros hombres. Recordó cómo las chicas, que se enamoraban de su encanto, descuidaban sus estudios. Cómo destruía sin esfuerzo las relaciones de infancia, convirtiendo viejas amistades en rivalidades amargas. Al final, siempre lo tiraba todo por la borda. Tan pronto como comenzó la escuela secundaria, rompió con esa chica, llamándola estúpida por no entender lo obvio. Ella lloró en desesperación, preguntando por qué de repente estaba hablando de romper.
Gritó que había tirado todo por la borda solo para estar con él. Con una sonrisa cruel, Kondo escribió en su teléfono. Dijo que realmente odiaba a las mujeres fáciles, y entonces, sin vacilar, le dijo a la chica frente a él que la odiaba y que todo había terminado. Sus ojos se llenaron de shock y desesperación, pero para él no era más que otra diversión. La exídola de la clase, una vez admirada por todos, había tocado fondo. De una vida de popularidad, había caído directamente a un final miserable. Para Kondo, arruinar las vidas de hombres y mujeres a la vez era lo que le traía el mayor placer. Rió, declarando que observar el sufrimiento de otros era entretenido, y entonces eligió su nuevo objetivo. Dijo que la siguiente sería Amadamuki. La sonrisa cruel se mezcló con el brillo torcido en sus ojos. Planeaba derribar tanto a Agi como a Miyuki. Sus cómplices difundieron mensajes a través de teléfonos celulares, comenzando a circular rumores. Apareció una publicación en redes sociales. Por favor, comparte esto. Esta chica está siendo abusada por su novio. A uno mostró un brazo magullado, alimentando la mentira. Mientras tanto, dentro del aula, Miyuki estaba abrumada por la angustia. Se dio cuenta de que Agi no había regresado desde la mañana. Los compañeros de clase, que habían garabateado insultos en su escritorio, ahora estaban tratando desesperadamente de borrarlos. Su corazón se apretó. Se preguntó si Ag había renunciado a la escuela por su culpa. En medio de su nerviosismo, recordó su propia ingenuidad. Nunca había imaginado que Kondo fuera capaz de difundir rumores tan crueles. Sus ojos se volvieron vacilantes, sus manos temblaron, pero cuando miró por la ventana vio a Agi en la distancia. Sus ojos se abrieron con sorpresa y esperanza. Gritó su nombre, gritando en desesperación. Sin embargo, lo que vio la dejó paralizada. Agi no estaba solo. Estaba corriendo tomado de la mano con otra chica. La sonrisa de Miyuki se congeló. No podía entender. Un shock profundo perforó su pecho. Se preguntó una y otra vez, casi perdiendo la cordura. Con ojos llorosos, su rostro se torció en una expresión de odio y confusión. Quería saber quién era esa chica. Después, el profesor Takan McGee, responsable de la clase, la escena cambió de vuelta al aula. El maestro reanudó la lista de asistencia anunciando el comienzo del segundo semestre. Llamó los nombres uno por uno hasta que llegó a Yono, pero Agi no respondió. En su escritorio, palabras odiosas estaban talladas en letras enormes. Muere. Perdedor, lárgate. El maestro detuvo el pase de lista y preguntó si alguien sabía dónde estaba. Los estudiantes intercambiaron miradas tensas hasta que uno de ellos respondió que Agi había dicho que no se sentía bien y había ido a la enfermería. El maestro dijo que lo verificaría, pero primero ordenó a todos que se dirigieran al gimnasio. Miyuki se encogió en su asiento cuando llamaron su nombre, su cuerpo temblando y sudor goteando por su cara. En el pasillo, la enfermera Mitsui corrió diciendo que urgentemente necesitaba hablar de Agi. El maestro explicó que aún no había ido a buscarlo. La enfermera angustiada admitió que Agi se había parecido extraño y que debía haberle impedido de irse, incluso por la fuerza. Insistió en que buscaran por toda la escuela y el maestro estuvo de acuerdo en notificar al vicepresidente. El vicepresidente escuchó el reporte y, preocupado, ordenó que se realizara una reunión estratégica después de clases. Le pidió al maestro que investigara en detalle qué había pasado con los estudiantes. El maestro asintió firmemente de acuerdo. De vuelta en el aula, el maestro enfrentó a todos los estudiantes y dijo que quería hablar sobre daño a la propiedad. La clase se inquietó. Explicó que se trataba del escritorio de Agi. Algunos desviaron la mirada nerviosamente mientras otros miraron fijamente al escritorio marcado con palabras crueles. El maestro declaró que, aunque alguien afirmara que Agi era una mala persona, nada justificaba escribir insultos en su escritorio. Enfatizó que destruir propiedad escolar mantenida por los impuestos de las familias era un crimen real. Miyuki se encogió aún más, incapaz de levantar la mirada, su rostro marcado por el arrepentimiento. Entonces el maestro declaró que no permitiría que la situación fuera minimizada como mero bullying. Dejó en claro que esto no era una broma infantil, sino un crimen que no podía ser ignorado.
Con una expresión severa, les dijo que quería que todos grabaran esto profundamente en sus memorias. Unos 30 minutos antes de la reprimenda del profesor Takayanagi, la administración de la escuela convocó una reunión de emergencia. En el cartel de la puerta estaba escrito, Sala de reunión de emergencia. El director entró apresurado y se disculpó por el retraso. El subdirector también estaba presente. Takayanagi y el profesor Iwai estaban allí. El director se inclinó primero ante Takayanagi. Les agradeció por haber informado tan rápido. Dijo que nada era más importante que una mala noticia como aquella. Takayanagi admitió que también era su propia falla por no poder controlar la clase. Dijo que lo lamentaba profundamente. El profesor Iwai habló a continuación. Dijo que un profesor tenía muchas cosas de las que ocuparse. Afirmó que Takayanagi había hecho lo mejor que podía. Los propios alumnos habían intentado ocultar el incidente. El director añadió que era mejor pensar en los próximos pasos que en el pasado. Estuvo de acuerdo, diciendo que el profesor Iwai tenía razón. Iwai explicó que había llamado a los padres de Aono mientras Takayanagi interrogaba a los estudiantes. Quería saber cómo estaba el chico después de haber salido antes de la escuela. Les contó a los padres que Aono se había sentido mal y preguntó si estaba bien. La respuesta fue que había llegado a casa sano y salvo. El director suspiró aliviado. Dijo que eso era bueno. Luego anunció que necesitaban proteger a Aue-kun. Advirtió que si el chico empezaba a faltar a clases o decidía abandonar la escuela, todos perderían mucho. Takayanagi estuvo de acuerdo. Dijo que tenían que vigilar al alumno de cerca. Prometió que lo harían correctamente. La escena cambió a otro lugar. En el celular de Kondo había mensajes de Saika arreglando para ir a su casa después de las actividades del club. Dos chicos corrieron hacia Kondo llamándolo. Dijeron que había noticias importantes. Explicaron que cuando fueron a intimidar a Agono y a escribir amenazas en su pupitre, los habían atrapado. También dijeron que el profesor Takayanagi iba a investigar el caso. Kondo refunfuñó que aquel profesor tan amable era rápido. Pensó que el asunto habría sido encubierto, pero incluso si se volvía algo grande, no importaba. Su padre se encargaría de eso. Dijo que lo entendía. El otro chico le dijo que no estuviera tan tranquilo. Kondo escuchó, y ellos le recordaron que lo habían hecho por él. Kondo los interrumpió. Preguntó cuándo había ordenado a alguien hacer algo así. Los dos se congelaron, sorprendidos. Él dijo que solo querían desahogar sus propios problemas, que habían actuado por cuenta propia e incluso dañado la propiedad de la escuela. Uno de ellos intentó negar, diciendo que no era posible. Sugirió simplemente fingir que no sabía nada ya que nadie había sido atrapado. Kondo los miró fijamente. Dijo que si no obedecían, su futuro sería destruido. Afirmó que todo terminaría allí. Los llamó idiotas. Les ordenó que solo obedecieran. La escena cambió de nuevo hacia afuera. Agono y la chica estaban sentados en un banco del parque. Él le preguntó si estaba bien. Ella dijo que era difícil seguirle el paso a un chico. Pensó en cuánto habían corrido. Agono creyó que, en realidad, ella había logrado mantenerse a su ritmo. Ichiyo siempre rechazaba invitaciones para unirse a clubes. Siempre parecía apartarse, incluso cuando la elogiaban. En el banco dijo que si era así, entonces deberían irse. Ella se enrojeció y se quejó de que él siempre la arrastraba de la mano. Él sonrió, diciendo que tal vez ella era la primera chica. Ella lo llamó mentiroso por decirlo de esa manera. Los dos caminaron juntos por la calle. La escena cambió al restaurante de la familia de Agono. Dentro de la casa, la madre de Agono se sorprendió al verlo regresar temprano. Agono respondió que había vuelto porque no se sentía bien, pero que también había traído a una compañera de clase. La madre miró curiosa y comentó que nunca imaginó que él haría novillos. Cuando vio a la chica, mostró una sonrisa cálida. La narración entonces explicó el pasado de la familia. El padre de Agono había sido un renombrado chef que trabajaba en hoteles de 5 estrellas. Ahorró su salario y abrió el restaurante Aono. La madre había sido una clienta y los dos se enamoraron. Más tarde se casaron y construyeron el negocio juntos, pero el padre falleció. Desde entonces, su madre, que tenía un título de contabilidad, pasó a administrar el lugar con la ayuda de los empleados. El hermano mayor de Agono, que había estudiado gastronomía, heredó la cocina y mantuvo el restaurante en funcionamiento. De vuelta al presente, la madre les pidió que usaran la salita del fondo, ya que pronto aumentaría el movimiento. Sonrió diciendo que también prepararía el almuerzo para ellos. Agono agradeció e invitó a Ichigo a entrar.
La chica entró tímidamente. Con una reverencia educada, Ichigo se presentó. Dijo que su nombre era Ichigo, compañera menor de Aono Senpai. Explicó que su senpai siempre había cuidado de ella y pidió disculpas por molestar. La madre y el hermano quedaron sorprendidos, sin palabras. Murmuraron que nunca imaginaron que Agono traería una compañera tan linda a casa. La madre se animó, elogió a la chica y le dijo que se sintiera a gusto. Rió y dijo que considerara el lugar como su propio hogar. Ichigo agradeció con una sonrisa suave. En la salita, ella miró el menú. Le preguntó a su senpai si tenía alguna recomendación. Agono respondió que la especialidad de la casa era curry rice. Con los ojos brillando, ella se mostró encantada, diciendo que parecía delicioso. Mientras tanto, Agono ya había hecho el pedido. Se disculpó, diciendo que el lugar era pequeño. Ella miró alrededor y respondió que, en realidad, lo encontraba muy interesante. Comentó que en su apartamento no había una sala de estilo japonés. Era la salita que usaban su madre y su hermano. Agono explicó que ellos usaban el espacio y había muchas colecciones de libros de cocina. Ella sonrió diciendo que tenía sentido, que el ambiente se sintiera tan acogedor. Comentó que su familia parecía muy unida. La madre entró trayendo la comida. Se disculpó por la demora. Dijo que era el almuerzo especial. Ichigo abrió los ojos maravillada con el plato. La madre añadió que había un servicio especial. Después de la comida, podían escoger entre café o té. Ichigo respondió que tomaría té. La madre se animó, preguntando si de verdad le gustaba el té negro. Ella confirmó diciendo que lo adoraba. La madre sonrió aún más, feliz con la coincidencia. Iono pensó que tenía sentido, ya que a él también le gustaba. Se sentaron frente a la mesa baja. La madre dijo que volvería después para servir. Los dejó a solas. Iono y Ichigo juntaron las manos y dieron gracias por la comida. Empezaron a comer. Ella probó el primer bocado y sonrió, diciendo que estaba delicioso. Mientras masticaba, Iono reflexionó en silencio. No hacía mucho tiempo él había deseado morir. Ahora estaba allí, viendo a su kouhai sonreír frente a la comida. Ella probó la sopa tonkotsu. Comentó sorprendida que también estaba deliciosa. Iono explicó que era una receta especial de su difunto padre. Estaba hecha con verduras y cebollas cocinadas por mucho tiempo. Incluso con poca sal, el sabor permanecía fuerte y rico. Dijo que estaba muy orgulloso de su padre. Ella se emocionó. Dijo que su padre debía haber sido un buen hombre. Añadió que se podía sentir el amor en la receta. Iono sonrió, diciendo que, al elogiar el plato, era como si estuviera elogiando a su padre. Dijo que estaba feliz de que ella lo hubiera probado. Ella lo llamó senpai y le preguntó si podría seguir viviendo. Volvieron recuerdos de noche sin dormir. Confesó que se sentía presionada todo el tiempo. En la azotea miró el cielo en silencio. Dijo que finalmente había tomado una decisión. Había conocido a alguien que arriesgó su propia seguridad por ella. Lágrimas llenaron sus ojos. Dijo que su determinación estaba empezando a debilitarse. Iono la miró. Dijo que no sabía lo que había sucedido en su vida. Confesó que tal vez sus palabras sonaran duras, pero insistió en decirlas con sinceridad. Dijo que había sido salvado porque ella estaba allí. Iono sonrió con honestidad. Dijo que realmente esperaba que Ichigo siguiera viviendo. Deseó que ella continuara adelante. Las palabras la conmovieron profundamente. Ella, que siempre intentaba mantenerse compuesta, no pudo contenerse. Su rostro se deshacía en lágrimas. Lloraba en voz alta delante de él. Él la observó en silencio. En ese momento pensó que finalmente estaba viendo el verdadero lado de Ichigo. No solo la kouhai sonriente y educada, sino la chica frágil que escondía su dolor. Y así, aquel encuentro terminó con ella en lágrimas y él delante de ella. La historia lo dejó claro.